cordial a nuestra comunidad de Agenda Azul. Hoy estamos en la segunda parte del programa El nuevo paradigma del poder global con el invitado Omar Bula Escobar. En el programa pasado conversamos sobre cómo este nuevo orden mundial está dirigido por unos fondos privados que permean los organismos multilaterales y que estos organismos multilaterales influyen en los estados nacionales a través de ONGs y de alfiles muy específicos. También conversamos sobre cómo se dirige la psicología de las ciudadanías a través de una infocracia, de un régimen de la información controlado algorítmicamente y financiado también por estos fondos privados. Y finalmente mencionamos que la agenda que incomoda a este nuevo paradigma global es el cristianismo. De ahí que todas las agendas tengan una persecución explícita o tácita a los cristianos, y aquí aprovecho, siempre suelo hacerles recomendaciones a nuestra comunidad. Hemos hecho con varias casas académicas este libro, Persecución a los cristianos, es hora de reaccionar al genocidio. Muy próximamente estará en librerías y podré anunciarles dónde lo consiguen en Colombia. Bienvenido, querido Omar, de nuevo a esta segunda parte del programa. Gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, retomemos entonces. Creo que es importante dentro de ese marco de los nuevos poderes globales entender en qué dirección van, cuál es el norte, qué es lo que procura. Hay unos cambios muy importantes en términos de lo que llaman el nuevo capitalismo. Es el capitalismo, lo que llama Charles Schwab, el stakeholder economy o stakeholder capitalism. En español lo llaman el capitalismo de las partes interesadas. Si uno ve un diagrama del capitalismo de las partes interesadas, el que está al centro de la gobernanza deja de ser el Estado y nosotros, la gente, el gobierno, lo público, y se coloca el sector privado en toda la mitad. Y son ellos, como una parte interesada y con una parte interesada con mucho poder económico, ¿no es cierto?, los que están básicamente de facto ya guiando la gobernanza global en muchos respectos. Esto sería una formalización de este modelo del nuevo capitalismo, que le dan diferentes utilizan diferentes términos para describirlo. El Papa creo que lo llama el capitalismo inclusivo, pero básicamente se resume a esto que se llama el stakeholder capitalism. ¿Y cuál es el mecanismo? Yo digo que tengo una especie de ángel por ahí que me acompaña, que me hace mirar. Tú me preguntaste un día dónde encuentras ciertas cosas. Pues alguien me dijo que era el Espíritu Santo. Yo digo que es un ángel, o tal vez sea alguna fuerza de Brahma, de la India, no sé quién es el que me está guiando, pero terminé haciendo un curso de ESG. Van a oír ese término muchísimo, pero no van a parar de oírlo en los meses y en los años que vienen. ESG es Environment, Social and Governance. No Environment, Social Governance, no. Environment, Social and Governance. Medio ambiente, lo social y la gobernanza de estos dos otros aspectos. ¿Por qué es importante? Porque los grandes fondos de inversión, y en la mitad de mi curso de pronto encuentro quién es el que ponía las reglas, es el fondo BlackRock, este fondo que te mencioné de 10 trillones de dólares. Los grandes fondos de inversión están influyendo sobre las autoridades regulatorias de Estados Unidos, de Europa y del mundo entero, para que las empresas, el sector privado tenga que reportar e informar sobre sus acciones en estos tres ámbitos: en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, que realmente trasciende hacia lo político, y en el ámbito de la gobernanza en el sentido de que todas esas empresas se tienen que ajustar a ciertos estándares. En el ámbito del ambiental obviamente hay muchísimo, pero cuando pasas a lo social, tienes absolutamente todo, desde la ideología de género hasta la renta básica, hasta todo lo que te puedas imaginar, políticas de aborto, todo cabe ahí. Ya reaccionaron, muy curioso, porque yo en medio de mi curso yo dije, esto se ve muy raro, y yo lo veía y es lo que es, digamos, un vehículo para ir quitando la latitud de gobernanza a lo público para básicamente absorberla hacia lo privado. Y esos fondos privados, entonces, en un momento dado, cuando las compañías son las que gobiernan,
Claro. ¿no es cierto? Y el Estado pasa a un lado y se vuelve simplemente un satélite. Por favor, búsquenlo, busquen Stakeholder Economy, Charles Schwab, todo lo que les está diciendo, por favor, consulten ustedes mismos, es importante, tanto para aquellos que están en el sector privado como público. Es ese vehículo efectivamente para comenzar a gobernar ya de manera explícita, porque están gobernando de facto. En el momento en que el Foro Económico Mundial, que es donde se deciden las cosas, ya no es la Asamblea General de las Naciones Unidas, es que tú te imaginas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas hay 194 países, pero de los cuales casi 80 están por debajo, ¿no es cierto? Son países subdesarrollados, ¿no es cierto? El poder económico está en Davos, ¿cierto? Donde van nuestro presidente y otros presidentes y se juntan con estas grandes corporaciones multinacionales. Ya explícitamente, como mencioné en la entrevista anterior, se sabe que han colocado sus alfiles, ¿no es cierto? Tanto que yo los llamo ya no elegimos presidentes, elegimos gobernadores. Sí. ¿No es cierto? Los gobernadores del reino de España de la época, no, ahora están tomando las decisiones en Suiza y lo vemos, ¿no es cierto? En términos de la posible pérdida de soberanía muy posible, desafortunadamente, porque el lobby que ellos tienen es fabuloso, obviamente, y muy efectivo, pérdida de soberanía como por ejemplo con el tratado de la OMS, ¿no es cierto?, al cual ha habido oposición. Y vimos ahí la prensa, ¿no es cierto?, siempre jugando su papel. La revista Forbes, por ejemplo, dice teorías de conspiración alrededor de esta gobernanza global. Yo les mencioné, ¿no?, la pérdida de soberanía de un Estado no es una teoría de conspiración, es muy real, muy tangible, ¿no es cierto?, en el momento en que se enajenan los poderes del Ejecutivo a poderes supranacionales. Entonces, básicamente, volviendo a lo de ESG, lo que estamos viendo es eso, es el sector privado global secuestrando la gobernanza pública. Eso es lo que estamos viendo y está progresando de una manera muy rápida, ¿cierto? Tú ves, por ejemplo, las reacciones. Uno ya se pregunta cómo Twitter, que creo que mencionamos en la otra entrevista, le cancela la cuenta a un presidente de los Estados Unidos. Eso muestra el poder que tiene. Sí. ¿Cierto? El presidente de los Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo hasta ese momento. El poder y su falsa neutralidad. Total. Ahora tenemos una guerra muy grande con Elon Musk, que está ahí, etcétera, y efectivamente hay ciertas ollas que se destapan, pero yo nunca seré pesimista, soy una persona muy optimista, pero sí realista también. Y esta penetración de lo público de parte de lo privado no comenzó ayer, comenzó hace 20 años, 25 años. Y seguirá. Hay una cosa que se llama el Global Compact de las Naciones Unidas. El Global Compact, curiosamente, yo lo estudié cuando estudiaba el Global Compact de migración, que se firmó en Marrakech en 2018, que básicamente legitimaba las fronteras abiertas, the open borders. Algunos países no firmaron, no firmó Brasil, no firmó República Dominicana por esa frontera tan cercana con Haití, obviamente, y Chile terminó no firmando de manera un poco aleatoria ahí la decisión. El hecho es que muchos países se adhirieron y este fenómeno migratorio proviene de ese mecanismo que se llama Pacto Global de Migración, y por eso tenemos a tantas personas penetrando por todas las fronteras del mundo de manera prácticamente indiscriminada. O sea que ya tenemos varios de esos instrumentos globalistas en curso, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que este sector privado además esté decidiendo en cuestiones como, ¿cierto?, qué se publica o no qué se publica sobre temas como eso, sobre la migración. El migrante siempre será, sabiendo que en la migración hay dos tipos de migración: la humanitaria, porque hay gente que lo necesita, pero también la migración como arma geopolítica, ¿no es cierto? Pero es un arma muy vieja. Entonces, básicamente, entran los medios de comunicación, legitiman, le dan este brochazo, como tú dices, ¿no es cierto?, básicamente que inclusive nadie puede objetar a ese tipo de brochazo, porque no se vuelve, o sea, un homofóbico, un cristiano extremista. Ellos tienen una dominación, no solo por la información, sino por el lenguaje. Y es que basan toda la descalificación del otro, bueno, lo hacen en una falacia lógica, una falacia de la argumentación, que es el ad hominem. Y básicamente suelen hacer dos cosas: la caricaturización. Siempre suelen pintar a quien denuncia estas cosas como un salido de tono,
como un loco, como un no serio, o en algunos casos ya es el ataque personal y te arman un proceso. Totalmente. Así es. Totalmente. Bueno, en síntesis, ese manejo de la información por los mismos, ¿no es cierto? Lo que definitivamente está progresando, nadie lo puede parar. Y te decía yo en el momento en que uno no puede ya resistir a esto comenzó hace 20 años, se puede resistir, no van a decir usted se rindió, yo no me rindo, jamás, lo último que se pierde son las esperanzas, ¿no es cierto? Y pienso morir el día en que muera con la conciencia muy tranquila, ¿no es cierto? Eso sí es uno de mis propósitos, así el mundo se me esté derrumbando alrededor, hay que ser monolítico en ciertos principios y valores que no pueden variar, ¿no? Los valores son los valores, se han creado por ciertos motivos muy claros que la historia los ha forjado, ¿no es cierto? Y no vamos a destruirlos a último momento. Vivir en la lucidez, diría Gómez Lava. Ahora entonces tenemos esto, ahora que tenemos en Colombia también, se ven dos agendas 2030 por parte de los dos candidatos que salieron ahora, sí. Calcadísimas, las dos son prácticamente idénticas, tiene todos los elementos. Es un hecho de que este World Economic Forum y sus diferentes agentes, hay muchos, uno menciona a Soros y dice, no, hay otros, pues claro que hay otros, en las FARC también estaban Romaña, hay agentes, hay todo tipo de agentes, es una punta de lanza muy importante, sin lugar a dudas. George Soros es particularmente lo que hablábamos en la primera entrevista de la destrucción gradual de los Estados Unidos. Se dice que hoy en día, de facto, quien está en la Casa Blanca, calling the shots, ¿no? Llevando la agenda, es el Open Society Foundation, tanto que encontraron documentos claros de políticas de los Estados Unidos redactadas por el Open Society Foundation y después simplemente escupidas al público por el presidente Joe Biden, que es una figura pues, ornamental básicamente. Entonces, esto no lo para nadie. Si hay fuerzas en contra, por eso a Bolsonaro lo van a atacar peor que a Trump. Gracias a Dios, Bolsonaro sabe lo que le pasó a Trump, ¿cierto? Está más o menos advertido, ¿no es cierto? Está ya sabe más o menos lo que le puede ocurrir. Ahora las fuerzas del globalismo son muy grandes, él es un obstáculo y otros están constituyendo obstáculos, como por ejemplo el húngaro Orbán. Sí. Hoy en día precisamente el no corte radical de los suministros de gas ruso hacia la Unión Europea ha sido precisamente, el obstáculo ha sido Hungría, no solo porque depende de este petróleo, sino porque además ha tenido una posición mucho más nacionalista en términos de migración y otros elementos de esa agenda, ¿no es cierto? Ha resistido más. Ahora, a nivel global, el globo no es solo Occidente. Y como menciono yo en los últimos días, sigo mencionando el hecho, yo viví en 10 países musulmanes donde las personas que trabajaban conmigo rezaban 5 veces al día, donde mi reunión alrededor de una mesa como esta había que interrumpirla porque era el momento del rezo, donde es parte constituyente del ser humano, esa fe religiosa. A ellos yo no veo de la manera que persiguen el cristianismo, cómo podrán perseguir la fe del Islam. Si les van a poner una bomba, les van a mandar 550 Bin Ladens y los van a volver pedazos, ¿me entiendes? Entonces el que sufre aquí somos nosotros, sí, claro. Somos nosotros, y sobre todo los latinoamericanos. Hasta África tiene unas raíces culturales más arraigadas que nosotros por sus regímenes tribales, milenarios. Nosotros somos, qué pena la palabra, los culicagados de la geopolítica internacional. América Latina es muy vulnerable y aquí está metido todo el mundo. Está metido desde un principio Estados Unidos, obviamente, como un satélite durante la Guerra Fría, pero está ahora Rusia, está China, está Turquía, está Sudáfrica, está el crimen transnacional organizado, y dentro de ese crimen transnacional organizado las mafias del mundo entero, la rusa, la americana, etc. Nosotros estamos siendo penetrados y como decía yo, seguimos en una especie de cantera, ¿no es cierto? Seguimos la cantera de materia prima y, como decía yo también en otro contexto, hasta la droga le sacan jugo, ¿no es cierto? Porque esos grandes capitales que produce Colombia en droga no son los colombianos los que están beneficiando, eso entra en el circuito financiero internacional y enriquece a muchos. Entonces, todo para volver, me desvío un poco, pero claramente esto no tiene marcha atrás, ellos van a continuar, habrá resistencia, la vida da muchas vueltas, como en el caso de Putin, ¿cierto? Que ataca a Ucrania, eso no lo esperaban. Del otro lado del mundo hay otras economías, ¿no es cierto? La economía china
no depende de BlackRock ni de Vanguard, ¿no es cierto? Tiene una economía, obviamente hay vínculos, de la misma manera la economía rusa y varias economías de Oriente. Ahora están también las economías árabes. No sé si viste que la compañía más grande del mundo ya no es Apple, sino Saudi Aramco, Sí. ¿no es cierto? Y yo me metí porque dije yo, no, ahora voy a poner aquí y voy a decir quiénes son los mayores accionistas y van a decir BlackRock y Vanguard y yo sí me voy a ir de cabeza. No, no aparecieron. ¿Qué No, hay no ahora? tengo nada Sí. por los árabes ni en pro ni en contra, pero hay todavía fuerzas de lado y lado que defienden la nación. El Estado-Nación tiene raíces muy profundas también. ¿Tú Por eso, crees, porque me asalta una duda, que los presidentes, cuando son de cierta manera capturados o manipulados o acuerdan participar de estas agendas globales, de esta gobernanza global, valga la redundancia, conocen las agendas y son conscientes de ellas o simplemente son títeres? qué buena pregunta. De las mejores preguntas que me han hecho, sinceramente, no porque sea esto. Y uno la pregunta del millón, yo no sé hasta qué punto. Muchos, y te pongo un ejemplo, Guillermo Lazo, en Ecuador, banquero. Sí. ¿Sí? En el momento que estás en la banca, necesariamente tienes vínculos con todos estos fondos de inversión y la banca internacional. Tú dependes de los grandes, hoy en día Scotiabank, no sé, bueno, ciertas grandes corporaciones, JP Morgan, etc. Yo no sé si ellos tienen la habilidad para envolverlos de tal manera, ¿no es cierto?, que dicen este es el camino correcto y es hacia donde hay que seguir. Tienes que estar con nosotros porque el mundo entero está de acuerdo. Es posible que lleguen a ese nivel de naivete, ¿no es cierto?, a estar perfectamente conscientes de lo que está pasando en términos de a dónde están conduciendo la humanidad. Entonces yo veo que Iván Duque escribe un libro con Charles Schwab sobre el cambio climático. El cambio climático, como todo lo que tiene que ver con migración, con pandemias, todo eso transnacional se puede mostrar de una manera muy romántica, además vende mucho, Altruista. ¿cierto? Cuidar el planeta, Sí, claro. altruista, etcétera, etcétera. Yo no creo, y eso lo dije en otra entrevista hace unos días con Ángela Vélez, le decía, yo no creo que una persona a ese nivel, sobre todo en el caso de Iván Duque, que le ha ofrecido, y que su predecesor Santos también ha trabajado en esa misma agenda, desde que le ha ofrecido al Foro Económico Mundial que Colombia sea la sede, tiene que tener un conocimiento de causa un poco más elaborado, sinceramente. Ahora este mundo está lleno de sorpresas, y eso es lo que me incomoda, ¿cierto? Que algunos, yo te voy a poner, no quiero hablar mucho de política colombiana, pero, por ejemplo, el candidato que no pasó ahora, ¿no es cierto?, que todos esperaban que pasara. Entonces visitaba a la Virgen, yo no sé, alguna Virgen por allá en Antioquia, pero la gente que él está defiende es anticristiana. Y hay un contrasentido. Entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Sí me entiendes? Y es esa coherencia tan incómoda, esa falta de consecuencia que a mí me mata. Por eso yo te digo, quiero morir con la conciencia tranquila en ser consecuente, ¿no es cierto? Y en mantener una línea y un norte muy, muy claro. Pero uno ve de qué manera ellos cooptan, ¿no es cierto? Yo no sé qué pasó con uno de estos dos candidatos ahora, el señor Rodolfo, pero ayer leía unos mensajes en el sentido, perdón, de llegar a lo específico, No, está muy bien. pero esos mensajes eran la agenda de Davos, punto por punto, ¿no es cierto? Y llegue quien llegue va a ser una cuestión de intensidad, ¿no es cierto? Que va muy parecido a lo que pasó hace 4 años. Ahora, la capacidad de cooptar líderes por parte de estos personajes, pues tienen toda la capacidad del mundo, ¿no? BlackRock, Vanguard y State Street le cierran las finanzas a un país. Sí, claro. A un país entero, lo pueden final, lo pueden condenar. A Brasil no han podido porque es una economía muy grande. Pero coge países como los nuestros, volvemos a Guillermo Lazo. Un gran papel económico, un gran banquero, pero ya se sabe que adhiere también a todos los elementos de la agenda, porque le toca, porque ya no hay cómo salirse de eso en este momento, a no ser que haya unos movimientos muy, muy radicales, una victoria de Bolsonaro, un cambio geopolítico muy, muy marcante entre lo que está pasando entre Oriente y Occidente en Rusia y Ucrania, que se manifiesta ahí. Todo puede pasar, todo puede pasar. Ahora la ventaja que nos tienen es una ventaja de 20 años Sí, claro. en el sector privado. Yo creí que era solo en lo público, cuando me metí a lo privado y dije, no me rindo, aquí no hay manera de hacer nada si estos tipos manejan 30-40% de las finanzas mundiales.
No, y al manejar eso han conquistado, como conversábamos en la entrevista pasada, en el capítulo anterior de este mismo programa, y es lograron modificar las conciencias, las psicologías, porque capturaron, conquistaron, colonizaron la cultura y la educación. También financian universidades. Cuando uno encuentra proyectos de investigación, a su vez financiados por ONGs, el proyecto de investigación termina diciendo lo que la ONG quiere que diga. Son uno de los conflictos de la investigación, los intereses en la investigación. Y sí, si uno revisara globalmente el tema y empiezas a encontrar que todos los países o la mayoría de los países se inclinan la balanza hacia esa agenda progresista, uno no puede pensar que es una gratuidad. Pero para nada. Ha sido formada gradualmente, de manera muy hábil. Yo creo que hay que, en absoluto, ¿no es cierto? Chapeau para estos señores. Desafortunadamente nos están llevando en una dirección deshumanizante. Sí. Deshumanizante. La tecnología hoy en día yo la veo más, personalmente la veo más como una amenaza que como un elemento de progreso, ¿no es cierto? Y queda un espacio, cada vez queda menos espacio, es obvio que queda menos espacio, pero también creo que algunos de los postulados que ellos tienen son tan extremos que un ser humano mínimamente sensato abre los ojos de vez en cuando y poco a poco se va creando una masa crítica, más difícil de crear cada vez por estos algoritmos, manejo de la tecnología de la comunicación, etcétera, etcétera, pero así hay que ser los evangelistas, nos va a tocar evangelizar. Así es. No me refiero para los que están oyendo necesariamente a los evangelios cristianos, sino evangelizar en pro de la libertad. Estamos perdiendo nuestra libertad. Estamos perdiendo nuestra libertad de manera real. La gente puede perder la libertad de un día para otro. Yo siempre digo, la persona que nació en 1900 en Europa y que murió en el año 2000 y vivió 100 años, perdió y recuperó la libertad varias veces. ¿No es cierto? La perdió durante la Primera Guerra Mundial, la volvió a recuperar. Sí, nosotros aquí como somos como tan lejanos, tan homogéneos, que nos sentimos tan inmunes, ¿no es cierto? Aquí no va a pasar nada, las libertades se pierden y no hay que ir muy lejos, las perdieron en nuestro país vecino, en Venezuela, ¿no es cierto? A eso le llaman libertad, eso es caos, anarquía, ¿no es cierto? O sea que la gente tiene que abrir los ojos, vamos a ver, ojalá que esa expresión se usa tanto, ¿no? Abrir los ojos, cuando abran los ojos, esa es nuestra peregrinación, ¿no es cierto? En ese sentido, tratar de seguir abriendo los ojos, tú lo haces de manera muy efectiva desde el punto de vista académico, yo trato de ser muy concreto y muy frío con cifras para que la gente se dé cuenta de las realidades, porque las cifras no se pueden negar, ahí están los hechos. Esto confirma la intuición que he venido desarrollando, que mencionaba en el capítulo anterior y que hoy reitero, y es que esa mirada atenta, ese observar con responsabilidad de la realidad, donde todavía más mora es en la cristiandad. En el momento en que la agenda global termine de fisurar la adhesión a lo cristiano, quita el último obstáculo, quita los últimos resquicios que podrían decir no, por razones éticas, a muchas de las agendas y de sus principios. No en vano, cada vez logran que las juventudes detesten más a la Iglesia Católica. Eso tampoco es gratuito. No podemos ser tan ingenuos de pensar que son gratuidades. Y siempre está, así como está la revolución, esta gobernanza global podría entenderse como una revolución que revoluciona la concepción tradicional de Occidente. También está la reacción. Los reaccionarios, esos que nos oponemos un poco a los cambios abruptos. Ya decía Gómez Dávila una frase que siempre me acompaña en un ensayo esplendoroso que escribe y dice: el reaccionario auténtico suele escandalizar al progresista. Su presencia vagamente lo incomoda. Pues bien, la invitación es que tengamos una reacción a esas revoluciones, así escandalicemos a los progresistas. Qué bueno haberte tenido, Omar. No, imagínate, un gusto y espero que te siga yendo bien con tu programa, que a tus órdenes. Esta cosa está evolucionando muy rápido, en Colombia sobre todo, muy rápido.
sea que bueno que más gente abra los ojos, repito la frase de siempre, pero lo que le temo es que cuando ya nos caiga la cascada encima, tengamos todavía los ojos cerrados y abramos los ojos ya de manera muy tardía, ¿no es cierto? En la 11th hour, en el último momento, como se dice. Ellos han tomado mucha ventaja y la reacción ha comenzado. Yo nunca pierdo el optimismo. Así es, y hay ejercicios para el despertar. Seguramente estas pequeñas acciones desde la academia, desde las gestiones culturales, desde los buenos programáticos políticos, desde las conversaciones de café, generan un hilo de críticas importantes al establecimiento. Ojalá que así sea. Con esto nos despedimos en este segundo capítulo de Agenda Azul. Próximamente subiremos más contenido.